¿Sabes qué es el movimiento medieval y renacentista en el teatro? ¿Dónde inició? ¿Sus características y sus obras más famosas? Pues nosotras te lo explicamos. Somos el equipo de Las Medeas, conformadas por Natalia Angulo. Hola, mi nombre es Elizabeth Rivera Obledo. Mi nombre es Carla Guadalupe Cárdenas Sánchez. Hola, mi nombre es Arlet Villarreal. Empecemos. ¿Dónde surge el teatro medieval? Se desarrolló de manera paralela en diferentes regiones de Europa durante la Alta Edad Media, siglos V al X. Sin embargo, es en Occidente, especialmente en los monasterios y catedrales, donde encontramos las primeras manifestaciones teatrales relacionadas con la liturgia cristiana. ¿Nunca se han preguntado en qué consiste el teatro medieval? A los inicios del teatro medieval estaban considerados como una forma teatral de exclusiva índole litúrgica. También, otros de sus propios eran que se realizaban dentro de sus iglesias propias, catedrales, por eso de los temas religiosos. Y por último, realizaban de forma latín y eran interpretados por pertenencias de un clero. Con el paso del tiempo empezaron las obras de construcción de calles y hubo una evolución y cambio de enfoque, pasando de religioso a comedia. El teatro medieval tuvo su florecimiento en Grecia y Roma. Posteriormente se destacó en países de Europa como Francia, España, Inglaterra y Alemania. En Francia fue uno de los centros más importantes del teatro medieval. Aquí se desarrollaron los misterios, que eran representaciones de episodios bíblicos, y las farsas, obras cómicas de carácter profano. El teatro medieval español, aunque con algunas particularidades, siguió las líneas generales del teatro europeo. Se destacaron los autos sacramentales, que eran representaciones alegóricas de los sacramentos. El teatro inglés medieval tuvo una gran influencia en el desarrollo del teatro posterior. Se destacaron las moralidades, obras alegóricas que representaban el conflicto entre el bien y el mal. El teatro italiano medieval se caracterizó por su gran variedad de géneros y por la influencia de la comedia del arte. En Alemania, el teatro medieval se desarrolló principalmente en las ciudades libres imperiales. Se destacaron las representaciones de los gremios, que eran obras en las que participaban los miembros de diferentes gremios artesanales. ¿Quiénes fueron los principales dramaturgos o exponentes del teatro medieval? A continuación, yo les voy a hablar un poco acerca de ellos. Iniciamos con Théophile Rouletabille. Él fue un trovero francés del siglo XIII, quien fue considerado como uno de los escritores más destacados de la Edad Media francesa. Su obra marca una transición literaria hacia la poesía del siglo XIV y del siglo XV, en la cual el autor se hace presente en su modo de reflejar la sociedad y los acontecimientos de su época. Seguimos con Arnold Dibran. Él fue un organista francés de la Catedral de Notre Dame. Además, fue autor de Un misterio de la pasión, de las cuales fue de sus obras más famosas. También se encuentra Jean Bodel. Él fue un poeta y trovero francés que vivió en Arras, Francia, a finales del siglo XII. Se destacó principalmente por su trabajo en los géneros del fabliaux. Pero, ¿qué es el fabliaux? Son cuentos escritos para provocar la risa, que se centraban en personajes y ambientes reales y vulgares. Seguimos con Gómez Manrique, quien fue un poeta noble y dramaturgo del prerrenacimiento español. Él nació en el año de 1412 en Amusco, España, y falleció un 20 de noviembre de 1490 en Toledo, España. También se encuentra Juan de la Encina. Él fue un poeta, músico y autor teatral del Renacimiento español en la época de los Reyes Católicos. Él nació un 12 de julio de 1468 y falleció en 1529 en León, España. Y por último tenemos al gran exponente Lucas Fernández,
quien fue un autor dramático y compositor español, nacido en el año de 1474 en Salamanca, España, y falleció un 17 de septiembre de 1542 en la misma ciudad. Una de sus principales características fue el tema religioso, era la principal componente de sus representaciones. Los temas se desarrollaban a partir de relatos bíblicos, como la Navidad, la resurrección de Cristo o la Pasión. También los actores vestían ropa y accesorios disponibles en las iglesias. Otras características muy importantes acerca del teatro medieval es que los textos eran escritos en latín. En ocasiones los escenarios se representaban por pinturas, además de que los monjes o sacerdotes preparaban el montaje dentro de la iglesia y, como ya se había mencionado antes por mi compañera Arlette, el tema era principalmente religioso, entonces eso les permitía a utilizar accesorios u objetos que ya se encontraban ahí mismo dentro de la iglesia. El teatro medieval recuperó formas teatrales a partir de los tropos. Pero oye, Carla, ¿sabes qué son los tropos? Los tropos son textos breves recitados o cantados en forma de diálogo. En algunas de las fiestas litúrgicas más importantes, como es la Navidad y la Pascua, por mencionarte algunas, los tropos comenzaron a tener estructura musical. Pero, Arlette, me queda una duda. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es orden y forma con que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones. Entonces todo esto contribuyó para que con el paso del tiempo el teatro medieval fue evolucionando y modificando sus características, siendo más relacionadas con actividades de la vida cotidiana, el humor y la comedia. Toca el turno de mencionar las obras de teatro medieval más representativas, como lo son Os Miracles y Notre Dame de Théophile Rouletabille, Yogo de Adam y Yogo de Saint Nicolas por Jean Bodel, La Pasión de Arnold Grebin. Otras obras también son El auto de los Reyes Magos, Los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo Berceo y Everyman. ¿Dónde surge el teatro renacentista? El teatro renacentista se desarrolló principalmente en Italia y se extendió rápidamente a otros países europeos durante los siglos XV y XVI. En Inglaterra, el teatro renacentista se desarrolló durante el reinado de Isabel I. De ahí proviene el término teatro isabelino. Me pregunto, ¿en qué consiste el teatro renacentista? Recuperación de los clásicos, humanismo, realismo, comedia del arte y mayor personalización. Pues bien, chicos, continuaremos hablando del florecimiento del teatro renacentista, el cual tuvo su mejor momento en Inglaterra durante la época isabelina, por los años 1558 a 1603, así como también en países europeos como Italia, Francia y España. En Italia, entre los siglos XIV y XVI, los dramaturgos italianos revivieron las obras clásicas griegas y romanas, crearon nuevas formas de teatro como la comedia erudita, la comedia del arte y la ópera. En Francia, se trató de seguir al pie de la letra las líneas clásicas de los griegos y romanos. La comedia francesa de finales del siglo XVI fue muy exitosa. En España, en el siglo XVI, se intentó adaptar el teatro español a la tragedia clásica mediante la imitación de los modelos grecolatinos. A continuación, yo les voy a hablar acerca de los principales dramaturgos o exponentes del teatro renacentista. Quiénes fueron, qué hicieron, dónde nacieron y por qué es que se volvieron tan famosos. Iniciamos con Miguel de Cervantes. Él nació en la ciudad de Córdoba, España, en el año de 1547. Murió en Madrid, España, el 22 de abril de 1616.
Él fue un novelista y dramaturgo español conocido por ser el autor de la obra mundialmente famosa Don Quijote de la Mancha, la cual fue publicada en 1605. Otro gran dramaturgo es el reconocido William Shakespeare. Él nació en Reino Unido y además fue poeta y actor inglés. Se le considera el escritor más importante en lengua inglesa y como uno de los más célebres de la literatura universal. ¿Quién no conoce su gran obra Romeo y Julieta? Además de Hamlet y Sueño de una noche de verano, Macbeth y Otelo. Una de sus principales características eran imitar a los autores clásicos del pueblo grecolatino, tratar géneros como la tragedia, el drama y la comedia, incluir música, poesía y danza. Además que las obras eran representados para la realeza y los ricos, y tenían como patrocinadoras a ciudadanos cultos que participaban en las mismas representaciones. Surgen campañas estables que representan en corrales de comedias. También agregaría que adaptaban el teatro español a la tragedia clásica. Además, añadían temas propios de la historia nacional y agrupaban las obras en 3 géneros: pasos, comedias y entremeses. Pero, Arlet, ¿tú sabes qué son los entremeses en el teatro? Sí, los entremeses son pieza teatral de carácter cómico de un solo acto, que originalmente se representaba en el entreacto de una comedia. El teatro renacentista brindó grandes obras que han trascendido siglo tras siglo, siendo las más representativas Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, La vida de Lazarillo de Tormes, Romeo y Julieta de William Shakespeare, Hamlet de William Shakespeare, El libro de buen amor de Arcipreste de Ita. Otras obras también son El misántropo de Molière, Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, La divina comedia de Dante, Romeo y Julieta de William Shakespeare y Tartufo de Molière. Esperamos que haya sido de su agrado. Esta fue la participación del equipo Medea, conformado por Natalia, Arlet, Carla y Elizabeth. Nos vemos a la siguiente. Gracias.